Continuando con nuestro curso de Excel, vamos a estar hablando en esta ocasión de lo que es el formato y formato condicional. En nuestro menú inicio en Excel vamos a poder darle formato a nuestros documentos, a una hoja de cálculo, el cual puede ser compatible con los formatos de otras versiones de Excel. En este caso no hay mucha variación en las fuentes y podemos lograr que sean compatibles o tener la compatibilidad. Esta acción de dar formato a la información permite que en el caso de los gerentes, administradores o vendedores, por ejemplo, puedan realizar informes y presentarlos según sea la necesidad. Para personas que se dedican a la docencia u otro ámbito, tener informes en los cuales presenten información sobre sus estudiantes, sobre las notas, etc. Tenemos una gran gama de posibilidades para la realización de informes en Excel. En este caso tenemos por acá, he escogido este ejemplo de 3 vendedores y en los cuales vamos a analizar las ventas por 4 semanas, o sea, durante el mes más o menos, y vamos a revisar cómo trabajar la parte de formatos y formato condicional con esta información. Tenemos acá, por ejemplo, en la columna B, ubicado en la celda B3, los encabezados. A partir de esta van en la C3 y así sucesivamente, la semana 1, 2, 3 y 4. Vamos a buscar darle formato a nuestra tabla, un pequeño formato sencillo. Y lo primero que vamos a hacer es ubicar todos los bordes. Podemos cambiar en nuestro documento el tipo de fuente, marcamos toda la información y vamos a utilizar la misma fuente para todo el documento. Vamos a utilizar una que sea un poquito más conocida, como la Arial. Esta, si no nos gusta, pues podemos acá cambiar el tipo de letra. Vamos a ocupar esta y vamos a darle un poco más de tamaño. Si queremos, por ejemplo, para poder visualizar mejor, podemos darle un tamaño 14 y lograr que, marcando todas nuestras columnas, damos doble clic al cambiar el cursor y si se fijan, tenemos que cada celda automáticamente se ajusta al tamaño de lo que tenemos de texto. Y podemos buscar la manera de centrar ese texto. Vamos a cambiar el formato de esta información y le vamos a decir que en este caso la información ubicada en esas celdas es de tipo moneda y automáticamente yo lo tengo ubicado en lo que es dólares, pero podríamos en algún momento necesitar cambiar el tipo de moneda, como ya lo hemos mencionado en videos anteriores. Entonces, en este caso tenemos cómo están las ventas por semana. Acá podemos, si queremos, también cambiar el formato de fondo de nuestra tabla. Podemos hacer un poquito más alta la fila, arrastrando un poco, o podríamos marcarlas todas, darle clic derecho y buscar acá alto fila y decirle que queremos que nuestras filas tengan un alto mayor. Le vamos a poner 17. Bien, en este caso ya tengo más o menos la información con algún formato, un formato sencillo. Podríamos poner acá, por ejemplo, combinar todas estas celdas y poner el nombre de la empresa. Digamos que nuestra empresa es una empresa de yogur wing. Le vamos a poner este nombre. Para que se vea mucho más atractivo, utilizamos la alineación del texto. Podemos utilizar una fuente más atractiva, aumentar el tamaño de esa fuente y cambiar también el color de nuestra fuente. Podríamos tener este color y darle negrita a ese formato de fuente.
Ustedes podrán crear en sus informes dándoles formato a la información de la manera en que deseen. Y acá tenemos cómo escoger el tipo de fuente, tamaños de fuente, dar negrita a la letra. Tenemos cómo alinear el texto. Y decíamos también que podemos buscar en algún momento, nos va a ser necesarias estas alineaciones, el ángulo ascendente, descendente, texto en vertical, girarlo hacia abajo, girarlo hacia arriba. Todas estas alineaciones en algún momento van a ser necesarias, sobre todo cuando estemos trabajando con tablas un poco más cargadas de información, o sea, con mayor cantidad de datos. Vamos a buscar ejemplos más adelante sobre ello. Podemos también en algún momento ajustar el texto cuando nosotros escribimos diferentes párrafos. Por ejemplo, acá si yo quisiera brindar un análisis de las ventas, podría escribir este vendedor inició sus ventas con saldos bajos, solo por poner algo, pero a medida avanzamos en el mes, aumentó. Eso es solo por poner algo. Entonces, lo que nos permite esta tecla ajustar texto es precisamente que en nuestra celda, nosotros la ampliamos un poquito más su ancho. Por ejemplo, podríamos ampliarla un poco hasta acá. Esto nos permite ajustar el texto a la celda. No se logra ver con facilidad, pero por ejemplo, si yo hiciera esto, ustedes ven, se ajusta precisamente el texto. Si no lo tenemos habilitado, pues se sale de la celda, pero podríamos ajustarlo y tendríamos esto. Esa es a manera de ejemplo lo que podríamos hacer con este icono. Vamos a eliminar esta columna porque no nos interesa mantenerla. Y vamos a trabajar ahora el formato condicional. Les decía entonces, vamos a trabajar ahora lo que es el formato condicional. En el caso del formato condicional, lo que nos va a permitir es dar precisamente un formato con condiciones bajo ciertas reglas establecidas por defecto en Excel o reglas que nosotros podamos establecer según nuestra necesidad. Por ejemplo, si yo marco esta serie de celdas, vamos a observar que, por ejemplo, podemos tener en barra de datos, va haciendo un color degradado de la información y va dándoles cierto color al conjunto de datos. Si, por ejemplo, ocupo escalas de color, hace otra serie de colores o escalas de colores según los colores verde, amarillo y rojo. Esto es muy útil, por ejemplo, en investigación, cuando se puede utilizar o se quiere utilizar la técnica del semáforo, pero también puede utilizar solo dos colores o en este caso distintas tonalidades de un verde. Entonces acá podemos establecer más reglas y nosotros podemos decidir qué otro tipo de reglas vamos a estar trabajando. Por ejemplo, acá yo quiero que resalte al que es mayor que, y acá decido a quiénes va a resaltar. Por ejemplo, si va a resaltar a las ventas que sean mayores que 400, por ejemplo, resalta solamente las que son precisamente mayores que 400. Y acá decido si va a ser un relleno de rojo claro con texto rojo oscuro, relleno amarillo, y acá va eligiéndose el distinto relleno. Texto en rojo solamente, o si lo quiero borde en rojo, que resalte solo eso, o quiero un formato personalizado de lo que voy a hacer. O sea, personalizar mi formato es elegir yo los colores del texto, el color de las celdas o elegir cómo voy a resaltar las ventas que sean mayores que 400. Observen cómo si cambio, por ejemplo, alguna cantidad, por ejemplo, si digo que sean las ventas mayores que 300, marca precisamente todas aquellas ventas mayores de 300. ¿Sí?
y le doy a aceptar. En este caso me resalta todas aquellas ventas mayores que 300, 330, por ejemplo, si está ya fuera de 301, la va a resaltar. Eso es en cuanto a una parte de los formatos condicionales para poder crear las reglas. Reglas para resaltar, podemos hacerlas que sea menor que una cantidad, que esté entre una y otra cantidad. Por ejemplo, podemos resaltar las ventas entre 300 y 450. Que las dejé con ese relleno. O podemos utilizar, por ejemplo, en este caso, cuando sean iguales a cierta cantidad, vamos a marcar de nuevo toda la serie de datos, o sea, toda la tabla de información. Y voy a marcar o a resaltar aquellas ventas que sean iguales a 400. Vamos a pedir que las resalte con texto, con relleno verde, con texto oscuro. Ahí están todas las ventas en 400 y resaltar las otras porque dejé la regla anterior. Y acá tengo diferentes formas de resaltar. Las que están entre 300 y 400, creo que era la primera regla. ¿Cómo podemos borrar un formato condicional? Vamos a ver cómo borrar la regla y decimos borrar reglas de toda la hoja. Vaya. Y ahora vamos a ver cómo resaltar cuando sean iguales a una determinada cantidad. Por ejemplo, las ventas de 300. Ahí están resaltadas. ¿Sí? Podemos borrar esa regla. O borrar las reglas de las celdas seleccionadas también. Podemos utilizar también lo que son las barras de datos. Por ejemplo, en este caso, las barras de datos de color verde, vamos a utilizar estas. Si se fijan, va de acuerdo a la cantidad, las que están mayores. Por ejemplo, esta si estuviera con 560, la rodea más. Y esta si fuera, por ejemplo, de 100, es menos. Esta si fuera, por ejemplo, de 250, es según la cantidad que está analizando en todo el rango de datos. Es decir, a mayor cantidad, más cerca de nuestro límite superior, la va a marcar más, y a menor cantidad la va a marcar menos o a sombrear menos. Ahora vamos a borrar las reglas de todas las celdas seleccionadas y vamos a ver cómo poder establecer escalas de color. Veamos qué pasa si establezco una escala de color en este caso. Si se fijan, los valores de 100 me los pone de un rojo, los de rosado un poco más o menos entre los de 200 y 250, un rosado, el de 300 un rosado más pálido, el de 400 sube a un celeste y mientras más sube a 450 es un celeste más fuerte. Eso nos permite realizar un análisis, las escalas de color, en cuanto a la información, cómo varía de menor a mayor. Lo que nos dice acá es que aplique un degradado de color. Vamos a quitar las reglas y vamos a observar qué es lo que pasa. Vamos a borrar las reglas de todas las celdas seleccionadas y vamos a utilizar de nuevo las escalas de color. Y marca el menor con un rosado más fuerte, mientras va subiendo un rosado más pálido, y el mayor con una escala más oscura. Por ejemplo, acá podría ser al revés. El degradado está marcando el mayor con un color más rosado y mientras más va disminuyendo, si observamos, mientras más va disminuyendo el valor de 560 bajando a 530, el color rosado se degrada y el azul comienza a
irse poniendo más fuerte. Por ejemplo, acá tenemos que entre menor sea la cantidad, el color rosado va haciéndose más pálido. Este es el valor central, saca como una media, ¿verdad? Es el valor central. Bien, estas son las escalas de color. También podríamos establecer iconos. Quitamos estas reglas. Quitamos esto y podemos establecer iconos, por ejemplo, utilizar iconos y dependiendo de los valores, permite hacer al más alto valor, si utilizamos este por ejemplo, el más alto valor con un verde, los valores medianos, digamos, los está dejando con un amarillo y los valores más bajos los está dejando con el rojo. Hace una escala prácticamente, al igual que en el caso de las escalas de color, hace la escala de acuerdo a los valores desde el más bajo al más alto y del valor más bajo al más alto o del más alto al más bajo, así, o según se vaya aplicando la regla que nosotros escogemos. Bien, eso es en cuanto al formato condicional. ¿Para qué puede servirnos esto? En el caso de ventas, de un análisis de ventas, el formato condicional nos permitiría ver, por ejemplo, aquellas ventas que son un llamado de alerta porque son muy bajas. En el caso de las ventas promedio, puedes establecer alguna acción en cuanto a ellas y las que están altas, pues también tomar una decisión sobre ellas. Observar por qué estas ventas son más altas, las otras son más bajas, las que están en rojo, y eso nos permite analizar en alguna medida nuestra información. Igual podría hacerse con un conjunto de notas y observar, por ejemplo, en cuanto a las notas de nuestros estudiantes, cuáles son más altas o cuáles son más bajas. Vamos a analizar un ejemplo con notas.